que es raro que se entregue un proyecto de ley que aparte de eso inclusive topa varios temas y que haya empleados de la Asamblea que a esa hora reciban en documentación y archivo este tipo de leyes, ¿no? Qué raro. Bueno, un saludo César, un saludo a todos los que están escuchando Hoja de Ruta. Qué bueno que empiecen con esto, que el periodismo verdadero, el periodismo que cuenta la verdad, el que está diciendo las cosas a la gente que pasa, entonces se puedan estar transmitiendo a través de las ondas. Efectivamente, hace un rato conversábamos fuera de micrófono y lo que decíamos era que se entregaban las cosas de entre gallos y medianoche, pero esta vez fue literal. Pues es increíble, mira, los asambleístas sabemos que la secretaría, el registro de secretaría de la Asamblea Nacional está abierto hasta las 5 de la tarde. Y oh sorpresa, a las 11 de la noche de un viernes presentan el proyecto de ley y lo reciben. Bueno, pues esto que parece circunstancial, bueno, pues simplemente lo que muestra es, por un lado, la servidumbre, la subyugación de la función legislativa a la función ejecutiva, al presidente. Pero no solo eso, esto que también, repito, parece circunstancial, termina afectando la capacidad de respuesta de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque como lo presentaron un día viernes por la noche, el Consejo de Administración Legislativa no se pudo reunir hasta la siguiente semana, perdimos 5 días para poder tratar el texto de la ley económica urgente. Un texto que es bastante extenso, para que lo entiendan los ecuatorianos. Son más de 200 páginas, más de 440 artículos y que tocan 22 cuerpos normativos. Es decir, cuando uno ve un artículo tiene que irse a buscar el Código de Comercio, el Código de Finanzas Públicas, buscar qué dice, ver qué es lo que quieren hacer. Y todo eso termina siendo complicado para la Asamblea Nacional. Pero aparte de eso, aparte de esto, ¿no? De hacerle perder el tiempo a la Asamblea Nacional, por, yo creo que la intencionalidad es que pase por el Ministerio de la Ley, es decir, que la Asamblea no cambie absolutamente nada y no se haga ese juego democrático de pesos y contrapesos. Bueno, pues simplemente lo que ves también es también la forma en la que se presenta y el fondo. A ver, vámonos a ir a temas de fondo. Primero, el texto es un texto inconstitucional, por una sencilla razón. El 136 de la Constitución de la República, el artículo 136, dice que todos los textos que se presentan en la Asamblea Nacional, los proyectos de ley, tienen que tratar una única materia. Y resulta que este texto te trata cosas tan variopintas como los impuestos, como el hecho de que ahora puedan universidades ofertarte títulos de maestría sin ser aprobados por el CESE. ¿Qué tiene que ver? Exactamente. Tiene que ver nada. Pero sin embargo lo presenta. Ya. Esta es una ley trole. Recordarán los ecuatorianos que ya tienen cierta edad que una ley trole era la que ponían de todo y era totalmente ilegal. No solo eso, nosotros la calificamos como la ley de la fanesca, ¿no? Donde le metes todo y parece que esta vez hasta le quisieron echar camarón a la fanesca, porque no tiene nada que ver por lo uno con lo otro. Exactamente, entonces la Asamblea Nacional tenía que haber rechazado el proyecto de ley, pero sin embargo siguió hacia adelante a través del Consejo de Administración Legislativa. Y, oh sorpresa, ¿no? Resulta que los legisladores que están en el CAL, dice, alguno de ellos, dice, es que aprobamos en el CAL porque es constitucional. Primero, el legislador no tiene esa capacidad del Consejo de Administración Legislativa. Segundo, vamos a ver, los propios miembros del CAL hay varios que dudan de la constitucionalidad de esto. Pero no solo eso, ya no solo es el hecho de que toque varias materias, sino el propio contenido. El contenido es peligroso para la economía ecuatoriana y también es inconstitucional. Se pasan todo el tiempo hablando de que el Banco Central tiene que ser autónomo. Y no es así. El 303 de la Constitución de la República le dice a usted que es facultad exclusiva de la función ejecutiva la política monetaria, financiera y crediticia, y que el instrumento es del Banco Central. Entonces, si la función es dependiente de la función ejecutiva, el instrumento también lo es. Pura palabrería simplemente para poner al servicio de los bancos toda la economía de los ecuatorianos, poniendo en riesgo, como pasó en 1998, pues la estabilidad económica, política y social del país. Ahora, muchos analistas económicos, diríamos los economistas ortodoxos, dicen que lo del Banco Central es un tema que no va a afectar a la economía del Ecuador ni tampoco al control. Pero hay algo más que no se dice, y es el tema de que se libera esto de la garantía que tienen que depositar los bancos en el Banco Central.
algunos economistas dicen que eso mejor ayuda a que el gobierno no se apropie de esos fondos. Yo quiero recordarles que el Estado y el gobierno somos todos. Entonces, si el Estado tiene los recursos por y para todos. El segundo tema, mira, es completamente falso lo que están diciendo estos analistas. ¿Por qué? A ver, una de las herramientas fundamentales de la economía es la política monetaria. Y lo que están haciendo es entregándole la política monetaria a fines privados. A ver, lo que le dicen estos señores. Mira, y este es un tema central dentro del proyecto de ley. Hay dos temas que son importantes, el fiscal y el monetario. Y para que la gente lo entienda, el monetario es el talón de Aquiles de la economía ecuatoriana porque estamos dolarizados y nosotros necesitamos dólares en la economía. Entonces, necesitamos que estén aquí los dólares para que la gente pueda comerciar, pueda invertir, pueda trabajar, incluso pueda cobrar su sueldito. En gran medida, el proyecto de ley económica urgente que tenemos presente es porque el gobierno nacional no ha cumplido con sus expectativas. Tienen un déficit de más de 2.000 millones y ellos lo dicen. Y ojo que ese déficit de 2.000 millones nosotros les advertimos desde la bancada de la Revolución Ciudadana, desde los correístas, advertimos que iban a fallar, pero sin embargo siguieron adelante con algo que no tenía ni pies ni cabeza. A ver, sepan ecuatorianos que por ley la banca ecuatoriana está obligada a tener el 60% de los recursos aquí en territorio nacional. Eso tiene un nombre bastante curioso, que es el de liquidez. ¿Sí? Bueno, pues, sí, la garantía de depósitos de liquidez. Entonces, eso hace que los dólares estén en la economía. Dentro del proyecto de ley hacen varias cosas. La primera es que pretenden eliminar dicha garantía. Eso lo que te provoca es que los bancos podrían sacar todos los dólares del país. Invertirlos afuera, exactamente, pero ahí se podría quebrar la dolarización, pues. Por supuesto, porque se necesita. Porque además en dolarización, y esta es una de las mentiras que dicen, si no, en dolarización no es necesario un banco central. No, todo lo contrario. En dolarización es mucho más complicado esto porque nosotros no emitimos dólares. El momento, pongámonos un ejemplo, 1998, los bancos sacaron la plata del país, pero en ese momento el gobierno nacional podía imprimir sucres y sacar la moneda, y bueno, pues aguantar el embate. ¿Ya? En dolarización no puede imprimir moneda. Otra de las mentiras que están diciendo constantemente, es que en dolarización la política monetaria no puede ser manejada por el gobierno nacional. Mentira. Si acaso que la política monetaria es solo tener divisas como tal, existe la política de bonos, existe la política a través del cual el gobierno nacional puede utilizar incluso el oro para poder modificar la situación monetaria del país. ¿Hay algún país del mundo que los órganos privados manejen la política monetaria de un país? No, es la pretensión de varias entidades financieras, pero eso no llega a pasar. Miremos Estados Unidos, la Reserva Federal es muy clara, ¿no? Aparte de eso que hay un engaño en esto. Le dicen, no, es que tiene que ser gente independiente, que no esté en partidos políticos y que tampoco tenga intereses de carácter político. Eso es mentira. Porque primero, pero vea, vámonos más allá, veamos quiénes son, porque esto es importante. ¿Quiénes son y para qué están? ¿Quiénes son? ¿Gente independiente? Entonces lo que te dicen es, están sacando la gente del sector público, y cuando digo gente del sector público no me refiero a burócratas, están sacándole a quien está llevando empleados, ya al propio ministro de Finanzas, a todos los organismos que tienen que ver con el ámbito económico del país y que representan los intereses públicos. Y esto de los intereses es central. Y quieren meter gente del sector privado que representan intereses privados. Entonces, la primera mentira, no son pues unos angelitos que no tienen intereses, no señores, todas las personas en el mundo tienen algún tipo de interés. Que sea legítimo o no es otra discusión, pero tienen intereses. Es que si no pertenecen a partidos políticos no van a tener el sesgo ideológico. Todas las personas tienen una forma de pensar, por lo tanto, tienen un sesgo político. No, es que se van a ser independientes del Ejecutivo. Pero si el presidente en el proyecto de ley, el presidente de la República, les designa durante 6 años. Y no solo eso, les puede instituir el momento en el que quiera. No me vengan a decir que están buscando la autonomía. Lo que pueden estar buscando en tal caso es la zapería, el amarre, lo que quieran hacer, pero no la autonomía del Banco Central. Y es ponerle simplemente lo que era antes. Mire, nosotros ya tuvimos un Banco Central autónomo. ¿Sí?
fue el de 1998 y ya sabemos cómo terminó todo. Entonces, en la historia ecuatoriana tenemos muy claro que no solo ya es una cuestión normativa, como indica el artículo 303 de la Constitución de la República, sino práctica. Eso no funcionó, nos hizo daño a todos. Yo me convertí en migrante producto de ese mal manejo de política monetaria. Entonces, a esto le tenemos que decir no. Al proyecto de ley se le tiene que decir no. Así es. Asambleísta, ahí el gobierno dice que este proyecto lo envía porque con esto se va a recuperar 700 millones de dólares para el erario nacional. Y ahí es cuando la gente se confunde y dice, a ver, estamos queriendo pedir 700 millones, pero no acaban de entregarnos 1.000 millones del FMI. Pero yo le hice esa pregunta al ministro de Finanzas, porque le recuerdo que la Constitución de la República dice que cualquier endeudamiento tiene que ser para inversión. ¿Y dónde están las inversiones? Claro, no sé. O sea, porque mire, a Rafael Correa le criticaban mucho, decían, ay, se sobreendeudó, algo que es mentira, quedado demostrado. El gobierno nacional recibió un nivel de deuda del 27%, el gobierno de Moreno, y en este momento está en el 52%. Palabras del señor ministro de Finanzas. Pero no solo eso, usted en la época de Correa salía a la calle y veía la obra. Ah, ¿ahora dónde está, pues? Bueno, no me respondió y espero que me responda, porque necesitamos saber dónde está la plata. El segundo elemento sustantivo de todo esto, a ver, cuando le dicen vamos a recuperar 700 millones, no señores, de la nada nada sale. Lo que van a hacer es sacarle 700 millones a la gente para que lo maneje el gobierno nacional. Esa es la realidad. ¿Y a quién le están sacando? Pues a cada uno de los que nos están escuchando, porque lo que están haciendo es poniéndoles IVA, ¿sí? Por ejemplo, a la telefonía celular, a los planes postpago, es decir, a lo que tiene gran parte de la población. Le están poniendo IVA a los medios de entretenimiento digitales. ¿Por qué hacen esto? Y no hacen el reparto entre la empresa y el consumidor. No. Todo va directamente al consumidor final. No graban la renta, graban a través de un impuesto directo como es el IVA, que es un impuesto al consumo. Pero sin embargo le quitan impuestos a ciertos grupos que han estado apoyando al gobierno. Es decir, esta cosa va con dedicatoria. Yo les preguntaba por qué le quitaron el IVA al papel periódico. Y la respuesta más absurda de la que me pudieron dar es que el papel bond no está grabado con IVA. Pero aquí también es importante el uso, pues. A ver, el papel bond, la hojita en blanco, la que utilizamos todos, los que nos están viendo a través de la red, está indicando una. Es para estudiar, pues. Es para hacer trabajos. Es para trabajar. ¿Cuál es el fin del papel periódico? Su gran mayoría es para la prensa. Entonces, esto va con dedicatoria. Entonces, que van a recuperar 700 millones. ¿Por qué no recuperan los 700 millones de los 4.000 millones que le condonaron a la banca? O de lo que entregaron a ciertas universidades públicas o a un banco privado. Por ejemplo, entonces ahí tú tienes los recursos. Dicen, no, mire, es que estamos necesitando, el ministro el día de hoy dijo que están necesitando 7.000 millones de dólares, que podríamos estar cayendo en un déficit en ese sentido. A ver, señor ministro, primero, a ver, vamos a ir haciendo cuentas. ¿Por qué no mejora el sistema nacional de aduanas? Ahí nomás tiene 1.200 millones netos, ¿sí? 400 millones que recaudaría y 800 millones que dejaría de importar. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no ponen salvaguardias de productos que son considerados de lujos y vamos a poder recaudar? Y evitamos de esta forma también que salgan dólares de la economía ecuatoriana. La gran dificultad de la economía siempre va a ser el que tengamos dólares en la economía, y esto es algo que la gente tiene que comprender claramente. Le voy a hacer un apunte. Mira, en economía los economistas podemos discutir del tema fiscal. Todos le podemos discutir. Que es bueno que haya impuestos, es malo que haya impuestos. Eso es discutible. Lo que es indiscutible en la economía ecuatoriana es que es necesario que estén dólares en la economía ecuatoriana. Cualquier acción como eliminación del impuesto a la salida de divisas, que es lo que pretenden, es sacar dólares de la economía ecuatoriana. Fomento a las importaciones, como han pretendido y como han hecho, es sacar dólares de la economía ecuatoriana, porque estamos mandando los dólares fuera. Un dato aquí. Durante los últimos 27 meses del gobierno de Correa, con un dólar bajo, ¿sí?, se recaudó más de 5.000 millones de dólares de petróleo. Durante los últimos 27 meses del gobierno de Lenin han salido del país
prácticamente la misma cantidad de dólares. Es decir, lo que se ganó y con un dólar y con un barril del petróleo alto, lo que entró en la economía ecuatoriana vía petróleo salió vía importaciones. Por eso tenemos dificultades en este momento para llegar a fin de año por parte del gobierno nacional. Ahora, asambleísta, ¿en la comisión se han reunido ya a discutir algo de esta ley o todavía no? Sí, nos hemos reunido a escuchar comparecencias y dentro de las comparecencias debe destacar, por ejemplo, la de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos lanzó las alarmas que tenemos que aceptar todos. Fue una de las comparecencias más objetivas. Porque además, mire, el sector privado, yo desde que soy legislador, desde que tengo uso de memoria, lo que le dicen es bájeme los impuestos, reduzca el tamaño del Estado y se acabó, no te dan más alternativas. Y ellos creo que piensan que por obra y magia del Espíritu Santo la economía va a mejorar. La superintendenta decía varias cosas. Primero, pretenden dividir la política monetaria en dos, un banco central autónomo y una junta monetaria que sería la que pone y liberaliza las tasas de interés. Por otro lado, le quitan competencias a la superintendencia para realizar control a las entidades financieras, y esto es gravísimo. ¿Cómo es eso de que le quitan competencias para que pueda realizar control y capacidad sancionatoria a las entidades financieras? Yo recuerdo que hubo una ley, que fue una de las peores, que fue de hecho promovida por Alberto Dajic, y lo digo con nombre y apellidos, que fue la ley de desregulación de entidades financieras. Y volvemos a 1998, cuando vivimos el gran drama de la migración producto de una crisis financiera. Entonces, ante eso tenemos que estar muy atentos. ¿Qué tiempo tienen como para debatir antes de que vaya a debate este proyecto? Bueno, el proyecto de ley tenía que debatirse durante 30 días. Entiendo que ya nos quedan creo que 15 días más o menos. Para el día de mañana jueves vamos a debatir en el Pleno de la Asamblea Nacional. No hubo debate al interior de la comisión. Estuvimos recibiendo... Sí, estuvimos recibiendo comparecencias, nosotros hubiésemos deseado, y además lo señalé, para que quede claro en la propia comisión, que me hubiese gustado que tengamos debate, pues, porque para presentar un articulado teníamos que tener acuerdos mínimos, incluso para decir que no estamos de acuerdo. Pero resulta que el informe de la comisión, el informe final, primero recibimos un borrador, nos llegó después un informe 10 minutos antes de votar. ¿Cómo podíamos revisar nosotros un informe de esa magnitud? Por eso es que desde la bancada de la Revolución Ciudadana votamos en contra. Mira, yo quiero decirles una cosa a los ecuatorianos. Este proyecto de ley tiene un nombre bastante artificioso, ¿no? Pero básicamente está haciéndose conocer como Ley de Crecimiento Económico. ¿Dónde está el crecimiento económico? ¿Dónde está? Porque para empezar, para quienes nos están viendo, este es el informe técnico. Una sola cara. ¿Sí? Y quienes puedan ver, lo técnico solo es la parte subrayada. Todo lo de arriba es de, para, asunto, la fecha y los buenos días a quien está recibiendo. ¿Ya? Pero solo la parte subrayada es técnico. Y lo que dice es que no pueden medir el impacto fiscal. ¿Cómo pueden presentar y decir que va a ser de crecimiento económico cuando ni siquiera saben el impacto que va a tener en la economía? Exactamente. O sea, estamos hablando de que el Ministerio de Finanzas se está llevando al tuntún, yo creo que, y no, en esto tiene que haber certezas. La segunda cuestión, como economista, a ver, los elementos de una economía son, para que el del Producto Interior Bruto, que es la riqueza que se genera en un país, es gasto público, más consumo, más inversión, más el excedente del sector externo. Este gobierno ha hablado de austeridad y ha bajado el gasto público, por eso es una caída de la riqueza del país. Estamos viéndolo, el desempleo. Esta gente desempleada ha caído el consumo. Y claro, pues como usted ya no va a vender, no va a instalar más máquinas, cae la inversión. Y en el sector exterior lo que han hecho es fomentar las importaciones. ¿Dónde está el crecimiento? No hay por ningún lado. Porque además lo que le dicen es, vea, nosotros lo que vamos a hacer es, le dicen, a ver, ponemos estos impuestos para poder redistribuir más la riqueza. Primero, eso no lo sabemos porque no sabemos dónde está la plata que ha tenido el gobierno nacional. Hasta ahora no vemos las obras. Segundo, oiga, si hay un crecimiento de precios, hay una caída del consumo, pues. Eso es de cajón.
Ya, Eso y es si, obvio. y si usted le entrega a los bancos que establezcan el tipo de interés seguro no va a bajar, pero puede subir, pues. Entonces, eso hace que caiga la inversión, pues, por costo y oportunidad. O sea, vean, esto es un ejemplo muy sencillo, ¿no? A ver, si usted tiene un negocio que le da un 10% de rentabilidad y el tipo de interés, y lo que estoy diciendo es una realidad, es del 16%, no va a pedir pues dinero para poder invertir, porque va a tener un déficit del 6%. Eso es más que evidente. Pero si el tipo de interés baja, ¿sí? Y se pone en un 6% y usted tiene el mismo negocio que le renta un 10%, ya tiene pues un 4% de ganancia, pues de esa forma pues, se puede estimular la economía, pero eso no lo tenemos aquí. Ahora, lo que no entendemos también a nivel del pueblo es que si toda la gente habla de que hay que mantener los dólares aquí porque estamos dolarizados, se quite el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo. Mira, ahí el argumento que dicen las cámaras es que estamos transfiriendo impuestos al exterior. No, señores. Lo que estamos haciendo es que se evite la salida de divisas al Ecuador. Tú tienes distintos instrumentos para mantener los dólares en el país. Aquí lo importante es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Yo decía antes, tenemos que estimular que entren dólares. ¿Cómo? Atrayendo inversión, bajando tipos de interés, haciendo que se fomenten nuestras exportaciones, ayudando al sector exportador. Por otro lado, desestimular el hecho de que entren de que salgan los dólares, encaje bancario, por ejemplo, fortalecer lo que es el crédito de depósitos de liquidez, ese tipo de cosas. Si ellos eliminan el impuesto a la salida de divisas, simplemente están dando una facilidad a que salgan los dólares de la economía. Es así, es un hecho y es una parte fundamental de la financiación del Estado, pero simplemente los intereses privados pretenden que prevalezcan por encima de los intereses públicos. ¿Qué más tenemos que hacer? Atraer turismo, por ejemplo, para que entren dólares de la economía y hacer que nuestros migrantes tengan la confianza suficiente de traer sus recursos aquí al Ecuador. Pero si de repente un migrante ve que el banco puede sacar libremente los dólares de la economía, va a tener su desconfianza pues en el sistema financiero. Además porque ya nos lo hicieron pues. Yo no sé, señores, si ustedes eran clientes de Filambanco, ¿qué opinan? Los que sufrimos cuando se nos incautó los fondos en el Banco Progreso, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y tú tienes que el ecuatoriano se mueve por la experiencia y en la experiencia tenemos que el sector financiero ya nos falló. Ya, ¿que puede volver a pasar? Claro que puede volver a pasar. Esperemos que no, pero tenemos que ser muy responsables en el manejo monetario y financiero de la economía ecuatoriana. Ahora, esto como una opinión. El problema es que en el año 98 posiblemente había, claro, había canales que eran de propiedad de ciertos banqueros, pero sí había otros canales que podían sacar o criticar la información. Pero ¿qué hacer ahora cuando todos los medios de comunicación están a favor de lo que dice el gobierno y hacen como una campaña, como para decir que esta ley es, pero buenísima, y lo que va a hacer es que próximamente seremos una Suiza en América? Bueno, lo primero, tomar conciencia. Yo no entiendo cómo vamos a hacer una Suiza en América cuando Suiza atrae fondos y en el Ecuador van saliendo los fondos, ¿no? Ya, o sea, cuando Suiza ha tomado las medidas necesarias y suficientes para atraer fondos, y aquí se están tomando las medidas para que puedan sacar libremente los fondos. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que aquí la experiencia es fundamental. Recuerden, ecuatorianos, que antes de tomar las medidas del decreto 883, del que subía los combustibles, en todos los medios de comunicación, todos los que salían a nosotros no nos invitaron, ya salían diciendo que era positivo y era favorable, y que incluso cuando había protestas en las calles, en el Ecuador no pasaba absolutamente nada. Entonces, yo creo que eso ha servido para que la ciudadanía se dé cuenta que les mintieron. ¿Qué hacer? Tomar conciencia. Y en esa conciencia está también seguir a los medios alternativos. Seguir a los medios a través de los cuales se está informando en pluralidad de opiniones. Mire, yo no le pido que solo esté presente las voces críticas a esto que quieren hacer, sino que estemos todos. O sea, que podamos debatir, que podamos hablar. Así se les ha invitado, pero al parecer no quieren venirse a los medios chiquitos, ¿no? O sea, se les ha invitado a ciertos economistas y nos han dicho que en este momento están bastante ocupados. Pues no se ha Bueno, podido contrastar, pero de todas maneras,
lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir insistiendo. ¿Qué hacer para que poder parar esto de que no entre por el Ministerio de la Ley, sino tratar de forzar de alguna manera un debate dentro de la Asamblea? Bueno, la primera, la responsabilidad de la propia Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que necesariamente debatir. Lo segundo, los asambleístas tienen que tomar conciencia de lo que está pasando aquí. Yo le cuento una cosa que pasó. Nosotros en la Comisión de Régimen Económico, los de la Revolución Ciudadana, dijimos, muy bien, vamos adelante con el informe, pero quiten todo lo que no sea tributario. Y lo tributario lo discutimos, ¿sí? Porque ahí puede estar las perspectivas de más impuestos, menos impuestos, hacia dónde canalizarlo, tal. Pero lo otro, lo monetario especialmente, sáquenlo del proyecto de ley, porque no es urgente tampoco. ¿Sí? Porque es cambiar estructuras. Sáquenlo. No quisieron. Pero sí hay un sentimiento de que el proyecto es malo en la propia Asamblea Nacional. Entonces ahí está la exigencia a cada legislador, la exigencia a su inteligencia y a su conciencia. Nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana estamos hablando del archivo del proyecto de ley. Entiendo que otras bancadas, incluso de derecha, también están hablando. Sí, parece que los socialcristianos también están en contra de... Exactamente. En Alianza País tienen sus dudas respecto al proyecto de ley, pero bueno, pues ahora tendremos que ver el nivel de conciencia, ¿no?, de cada uno de los asambleístas. Ustedes, ciudadanos que siguen a los distintos asambleístas, cuestiónenles, pregúntenles, díganles en qué están de acuerdo y en qué no. Ciudadanos ecuatorianos, esto se trata de todos, ya no se trata ni siquiera de una ideología, sino se trata de la seguridad y la estabilidad social y política del país. La economía es fundamental y fortalecer la dolarización en este esquema que tenemos es básico para que podamos seguir adelante. Todo lo contrario será simplemente dañar el futuro de absolutamente todos los ecuatorianos. Asambleísta, y dentro de lo político, ¿cómo se encuentran ustedes como bancada? Obviamente tenemos ahí un rompimiento por esta persecución que ha habido, pero ¿cómo se sienten ustedes ahora, en este momento, de acuerdo a las cosas que están pasando alrededor suyo? Unidos, fuertes, pero hay que reconocerlo, golpeados. Golpeados porque hay un proceso de persecución política. Desde aquí, permíteme darles un abrazo fuerte, solidario a Paola, a Virgilio, a Gabriela, a Cristian, a Luis, mira, es increíble tener que decir tantos nombres, ¿no? A Jofre, a Soledad, a Carlos, a todos aquellos que están en una situación tan dramática. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un asambleísta al cual se le violentó su inmunidad, que estaba intentando resolver un problema que, por lo que han dicho la propia gente de la empresa petrolera, él no estaba participando de intentar paralizar, sino todo lo contrario, pero sin embargo está ahí y le suspende la audiencia. Tenemos una prefecta de Pichincha, una gran señora, trabajadora, honesta, firme. No saben el daño que le están haciendo a Pichincha, porque una de las cosas que hay que destacar de Paola, la cual conozco personalmente, es que es una gran trabajadora. Le tienen detenida de forma arbitraria por 2 tweets. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Y, por Dios, tenemos a Virgilio, un compañero comprometido, el cual le rompieron la puerta de la casa, donde no tienes absolutamente ningún elemento, ¿no? Que simplemente levantó su voz crítica. Tenemos a Cristian González, un activista social que ha estado trabajando con niños, niñas, adolescentes para que salgan adelante. ¿De qué estamos hablando? Los compañeros que hay mucha gente que dice, miren, el que nada debe, nada teme, pero es en una justicia imparcial, pues con garantías. Virgilio y otros más han enviado un comunicado diciendo que les permitan defenderse, pero de forma objetiva, pues. Pero es que en este momento no hay garantías para los compañeros. Dicen, el que nada debe, nada teme, ¿qué hacen en la Embajada de México? Oigan, pero es que ustedes, fíjense en lo que hemos vivido. Jorge Glass, con el que yo no tengo cercanía, pero Jorge Glass es una persona a la cual le condenaron con un código penal derogado y sin pruebas. Ese código penal no estaba en vigencia ni cuando supuestamente pasaron las cosas, ni en la actualidad. Entonces, estamos viendo un conjunto de arbitrariedades, de violación del debido proceso de cada persona. Entonces, si me dicen, ¿por qué fueron a la Embajada de México?
Por una sencilla razón, por la inseguridad que creo que sentimos todos los ecuatorianos. Yo vivo en un barrio, en el barrio que me vio nacer, y pude ver cómo tocó organizarse entre todos los vecinos porque había temor de que la delincuencia estuviese atacando. Sí, entonces, esa inseguridad fue la que vivimos también los asambleístas y que hizo que tomen la decisión los compañeros de ir hacia adelante. Gabriela Rivadeneira era víctima de un proceso de seguimiento extrajudicial que fue denunciado hace tiempo por la propia Gabriela y no tuvo ninguna respuesta por parte del Ministerio del Interior. Entonces, esos son los sentimientos, pero nosotros ecuatorianos sepan que seguimos ahí, firmes, hombro con la ciudadanía y que vamos a seguir trabajando pese a la persecución política en sus derechos, en la defensa de todos los ecuatorianos. Y como para ir terminando, asambleísta, se había anunciado que entre hoy o mañana se lanza un nuevo decreto, posiblemente que focalice el subsidio de los combustibles. ¿Ustedes creen que eso puede afectar en parte primero a la tranquilidad del país y segundo al tratamiento de este proyecto? Por supuesto, porque el país está en una situación bastante sensible. Mire, yo nunca había visto el nivel de represión que pudimos ver en las calles, nunca había visto esta persecución que se está viviendo. ¿Cómo pueden sentarse a dialogar y a la vez denunciar a los dirigentes indígenas, a los cuales también les envío mi abrazo solidario? Sé que tenemos distintos puntos de vista, sé que en muchas cosas tendremos discrepancias, pero evidentemente lo que estás buscando es la paz del país y no es la actitud que ha tenido el gobierno nacional. Veamos qué es lo que sale, pero lo que sí sabemos es que el diálogo fracasó. El diálogo fue traicionado porque este decreto ejecutivo que va a salir no ha sido con los integrantes del diálogo porque esa mesa se rompió. Entonces veamos qué es lo que sale. Y si a mí me dicen, mire, no va a afectar a los ecuatorianos, les voy a decir que es falso, sin conocer el decreto. Por una sencilla razón, cualquier subida de materia prima, en este caso el combustible, lo que va a hacer y provocar es que suban los precios. Y eso afecta al bolsillo de los ecuatorianos. Y por las opiniones que pude escuchar, por ejemplo, el ministro Martínez decía que él no considera que hay que subsidiar el combustible de la gasolina extra, además con un desconocimiento increíble de la sociedad, ¿no? De la gasolina extra de un señor que le pone gasolina extra a un carro de $40,000. A ver, ratito, vamos empezando por cada una de las partes. Primero, quien tiene un carro de $40,000 no le pone gasolina extra, le pone gasolina súper. Segundo, yo sí creo pues que la gente que vivimos en las ciudades tenemos derechos, ¿sí? Y si lo que quieren es eliminar el subsidio a los combustibles, cambien primero la matriz de consumo de combustibles. Ese cambio de matriz de consumo de los combustibles, bueno, pues viene por cambiar, por ejemplo, en vez de vehículos de gasolina y vehículos eléctricos. Pues. O sea, en vez de quitar el impuesto verde, fomentemos que se utilice vehículos que consuman menos. Pues. Esos son los auténticos cambios. No afectar directamente a la economía de la gente de clase media y de clase popular. Muchísimas gracias, señor asambleísta. Y solamente como guía, nada más nos están pidiendo la pregunta. Dice que ¿quiénes son los alternos? Dice de Gabriela Rivadeneira, Carlos Vitelli, Soledad Buendía. Bueno, no conozco exactamente los nombres, lo que sí puedo es hablar del alterno de Gabriela Rivadeneira, un gran compañero que él ha decidido estar firme con la Revolución Ciudadana, pero más que con la Revolución Ciudadana, con el pueblo ecuatoriano. José Agualzaca está junto con nosotros. Yo espero que los otros alternos también reflexionen y se den cuenta del momento político de lo que está pidiendo la ciudadanía. La ciudadanía no está pidiendo más impuestos, la ciudadanía no está pidiendo más desempleo, la ciudadanía no está pidiendo que le afecten a sus hogares. La ciudadanía lo que está pidiendo es paz, prosperidad, seguridad, y eso es lo que ofrecemos desde la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, señor asambleísta, por haber asistido a esta entrevista. Queremos nuevamente reiterar el agradecimiento y pues aquí las puertas están abiertas para ustedes quieran comunicar. Bueno, muchísimas gracias y yo establecer mi compromiso que cuando ustedes me inviten voy a estar aquí. Muchísimas gracias. Nosotros estaremos más tarde con otras voces